Todos sienten una inmensa presión que caía en el lugar. Nadie entendía cómo había pasado o quién la estaba ejerciendo, era algo que los tenía muy desconcertados al no entender qué pasaba. ¿Qué es todo ese ki y presión? Nos hace temblar. Nunca había sentido un inmenso poder como ese. ¿Qué diablos es todo esto?, diría Kratos, el cual no entendía nada lo que estaba sucediendo. Parece que ya se dieron cuenta de nuestra presencia, es hora de luchar y demostrarles a toda esa bola de inútiles quiénes somos los reyes más grandes de la existencia. Eso no cabe duda, diría Korra con una pequeña sonrisa, pero sabía que la batalla se había vuelto más seria desde el momento que sintieron ese inmenso poder. Señor, la vea con mucha confianza, eso significa que es capaz de luchar con ese rey. Bien, nosotros nos encargaremos de los guerreros que mande y usted siga su camino hacia el palacio, que el retorno del rey debe ser el mejor, diría Nerón con una pequeña sonrisa. Podremos nosotras 4 con ellos. Recuerda que no es poco lo que vamos a enfrentar. No es por subestimar a los guerreros del palacio, ya que sabemos lo poderoso que llegan a ser si se libera su verdadera fuerza, y si son más de 3 capas no seamos capaces de vencerlos, diría Arturia, la cual veía eso sería. 1. No soy una chica para que digas nosotras 4 y 2. Nunca te rindas o pienses eso, estúpido. No somos débiles, somos fuertes, debemos luchar hasta la muerte. Alguna vez aprendimos que el concepto de rendirse no es algo que siempre vamos a aplicar, debemos ser fuertes y firmes ante todo, nunca olvides eso. Mas tú, Neronas, me has visto entrenar y has visto que la palabra rendirse no está en mi boca, diría Kratos, el cual solo poseía una pequeña sonrisa. Claro, cariño, nunca nos vamos a rendir, somos reyes capaces de dar la vida por nuestra gente, eso nunca tengas duda, vamos a luchar hasta que nuestro cuerpo no dé para más, es hora de ver hasta dónde hemos sido capaz de llegar con los entrenamientos. Mi rey, usted no se detendrá, vaya a su objetivo, que nosotros vamos a derrotar a cada guerrero que se me ponga enfrente, eso nunca lo vaya a dudar, diría Nerón sería. Confío en ustedes, no vayan a morir, y aquí es donde le damos inicio a la verdadera razón, moriremos o seguiremos como todos unos guerreros, el destino nuestro está por escribirse, nunca bajen su cabeza, diría Korra, la cual dio un paso hacia el frente. Insolentes reyes se creen capaces de entrar a mi hogar después de su destierro, les daré una oportunidad de que se marchen tranquilamente si no quieren morir en mis manos, eso téngalo claro que no tendré piedad con ustedes, en el pasado las dejé vivas porque tenía corazón, ahora está sellado y su muerte la pondré en la entrada del palacio, y tu simio te puedes marchar tranquilamente sin que te mate y olvidaré que has entrado a mi reino, si entras en el siguiente planeta tu muerte estará más que confirmada, eso no lo vayas a dudar, diría una voz que a todos los hizo temblar menos a Kratos y a K0. Miedo, jaja, no me hagas reír, este es mi hogar y la que está con miedo parece que eres tú queriendo que nos vayamos porque no será capaz de derrotarme ahora si me tomaré esto muy personal, hija, es hora de que tu madre te eduque como se debe, diría Korra, la cual una sonrisa se le formó. Entra, quiero ver si eres tan capaz de hacer lo que dices, en el pasado solo fuiste mi saco de boxeo, eso nunca lo vayas a dudar, en esta o en cualquier época solo eres una basura de rey, diría la voz que había desaparecido del lugar. Así que las leyendas eran ciertas, el rey de Avalon tenía un hijo por lo que veo, nunca pensé ver eso con mis ojos, la batalla de hija o hijo versus la madre, una gran batalla está por darse inicio, diría Kratos, el cual estaba serio por toda la situación que estaba pasando y su sangre guerrera estaba muy emocionada, al final tenía años que no tenía una digna batalla. Veo que estás emocionado, espero cuando nos dobleguen en fuerza estás igual de emocionado, diría Nerón, la cual ya sentía que la batalla iba a terminar muy mal, su presentimiento estaba siendo fuerte en ese sentido. No pasará nada, solo ten confianza en tu poder, sé que podremos y no moriremos con honor, diría Kratos, el cual sintió una presencia que había entrenado a el lugar, al ser Saiyajin tenía mejor instinto que sus compañeras. Guarda silencio, Kratos, sé que has sentido mi poder, pero que ellas no se dé cuenta que estoy aquí, si necesitan mi apoyo lo tendrán, solo quiero ver el verdadero poder de un rey de Avalon como el de sus compañeras, diría Goku serio. Bien, Son Goku, es bueno poder verte, bueno sentir tu poder, o no sé si alguna vez nos hemos visto, pero es un gusto poder hacerlo, espero que después de esto tengamos una batalla midiendo nuestros poderes, diría Kratos. Claro, eso te iba a pedir de hace rato, también me gustaría medir tu poder a ver si eres tan fuerte como me lo han dicho, y si es así pues una batalla entre los dos no quedaría nada mal, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bien, espero no necesitamos tu ayuda y que veas lo fuerte que ellas son, diría Kratos serio, pero sabía que eso podría ser imposible. Kratos, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan distraído? Bueno, no importa, quiero que estés listo, ahora vamos al planeta donde está toda la batalla, está por iniciar el verdadero caos, le daremos un inicio, espero podamos ganar al final, esto está por escribirse, diría Korra.
De un veloz destellos todos los guerreros habían desaparecido de ese planeta con dirección a el palacio. Si se encuentran un enemigo le harían frente con tal de ganar, no les iba a importar el resultado de cómo lo hacían. Kratos se ve que es un guerrero fuerte, su poder y fuerza se ve que es muy grande, me impresiona el punto que a veces él llega a tener cuando de verdad necesita algo, diría Goku. Si según bien los recuerdos Kratos es capaz de ser más fuerte si él se lo propone, es un Saiyajin y los límites es algo que no tenemos, eso lo sabemos perfecto, pero seguimos detrás. ¿O qué harás?, diría Degamoto. No, aquí me quedaré, no quiero que sientan mi presencia, aquí veremos la batalla y si pasa algo me teletransporto a donde esté Kratos, ya que le puso una esfera de mi poder pegada en su cuerpo, sin que se diera cuenta, así siento dónde están, diría Goku. La verdad que ni yo me di cuenta cuando la pusiste eso, pero bien, debemos darlo todo en la batalla, no lo olvides, diría Degamoto serio. Claro, me gustaría meterme, pero no debo dejar que ellas se encarguen de sus problemas, ya si es necesario ayudaré en la batalla, eso lo tengo claro y deberías estar listo, diría Goku serio. Listo para que lo que pasara, diría Degamoto serio, por eso que no había entendido. Para callarte la maldita boca porque hablas más que una bestia sagrada, eso lo tenemos más claro también, diría Goku. Bueno, no te ayudaré, pero si te matan no me digas que fue por mi culpa, por eso lo hiciste tú, no yo, diría Degamoto serio. ¿Crees que yo moriré un Saiyajin destino a la grandeza? No me hagas reír, nunca pasará eso, tenlo segundo, soy tan fuerte que nadie es capaz de vencerme, diría Goku con una sonrisa. Esa confianza la quiero ver cuando estemos en batalla, no quiero ver que estés diciendo que no estás siendo capaz, diría Degamoto. Si lo que digas al final, quien ha sido la molestia en todas las batallas ha sido tú siempre, yo he sido capaz de derrotar a mis enemigos, son fuerte y capaz de todo, nunca lo olvides, tengo muchas fases de poder, diría Goku serio. Bueno, lo que tú digas después, no te quiero decir, te lo dije cuando estés muerto, diría Degamoto serio. Y si mejor te callas, que a veces es molesto escucharte, sabes, mejor medito para concentrar mi poder ya que está muy en descontrol, diría Goku, el cual se ponía en pose de meditación para poder canalizar sus grandes flujos de poder. Al final somos fuertes y eso nadie nos los quita, podríamos derrotar a reyes nosotros solos, pero los limitamos mucho por esa maldita regla divina, no debemos superar a reyes y si lo hacemos seremos borrados de la existencia misma, debemos romper esa maldita maldición y volvernos más fuerte, diría Degamoto en sus pensamientos. Bien, debemos seguir las reglas divinas, no siempre nos van a afectar, ten en claro, eso somos fuertes y eso solo es un pequeño bache antes de eliminarlo, diría Goku, el cual veía lo que estaba por pasar. Los guerreros habían llegado a un gran planeta intentando adivinar qué hacían allí, al final era imposible acertar lo que estaba por pasar, pero lo que sí sabían era que debían estar listo para cualquier cosa, que la guerra estaba por ser liberada. Y en eso, en la zona de combate, 4 pilares de luz llegaron, de la cual cada uno poseía un inmenso poder, ni hablar de lo que generaban en las guerreras de Avalon. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiemblan? ¿Acaso es miedo el que sienten o qué pasa en su cuerpo?, diría Kratos, el cual estaba serio por la situación de las guerreras. No es algo que siempre pasaba cuando los guerreros de la mesa redonda llegan a lugares divinos generando temor, aunque seas fuerte en cada guerrero o ser que tenga la sangre de Avalon, eso siempre estará, por eso tú no sientes lo mismo, diría Nerón sería. Bueno, espero eso no sea un problema para ustedes en la batalla, ya que sería muy complicado la batalla si están en ese estado, la verdad, diría Kratos, el cual veía los pilares de luz. Con que han tenido el valor de volver a el Palacio Supremo de nuevo, a donde está su rey, y pedir piedad por sus miserables vidas, diría el Rey del Sol, o Asuka, un gran guerrero con poder para poder destruir reinos inferiores. Después de todo, algunos guerreros siguen siendo la misma basura a pesar del tiempo, son y serán la escoria de la existencia, pero ¿qué importa al final? Eso es lo de menos, diría Korra, la cual estaba sentada en unas rocas que habían. Tu maldita rey de Avalon, aún sigues vivo, pero parece que será tu final, tu vida terminará aquí ahora sin resurrecciones, ya estamos cansados de tu maldita presencia, diría Assassin sería, ella era una experta en sigilo y eliminaciones de reyes sin tantos rodeos. Es hora de ver qué tan fuertes son, o si se han vuelto débiles como todos los guerreros de Avalon, diría Kara, la cual poseía una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos al final, el tiempo pasará y ustedes seguirán siendo segundos, nunca van a conseguir el poder de los reyes de la mesa redonda, ni mucho menos superar el actual rey, eso les queda muy grande a ustedes, diría Lancelot serio. Lancelot, como te conozco, eres el mismo estúpido del pasado que se cree fuerte, y cuando una reina de verdad se pone frente a ti tiembla pidiendo piedad por su vida, ¿acaso te has olvidado de todas las veces que te había humillado y ahora no será nada más que lo mismo del pasado, diría Arturia con una sonrisa que reflejaba la confianza en la batalla.
Cora, tú tienes una sentencia con el rey. Al romper la regla después de perder tu turno era morir. El palacio te espera para su ejecución. No tardes en llegar, diría Karma, el cual estaba serio. Sabes, recuerdo a un tipo igual a ti, no sé dónde lo vi, pero vi claramente cómo fuiste humillado y aquí lo único que te espera, ¿sabes qué es? No, diría Cora con una pequeña sonrisa. Ella estaba firme, no iba a dejarse humillar por esos tipos. Jajaja, ¿crees que la muerte? No me hagas reír. Sí podrán tener grandes poderes, pero eso no será suficiente para terminar con mi vida. Tenlo claro, y muy claro, porque ahora no somos los del pasado, diría Karma con una sonrisa. Pero en segundo, Karma ya había salido disparado a una gran velocidad, impactando brutalmente con unas montañas que las destruyó por completo. Al final el golpe que había recibido no había sido nada débil. Yo me haré cargo de esta basura, la haré guardar silencio por la eternidad. Ya me tiene cansada, diría Arturia, la cual solo poseía una pequeña sonrisa, mientras de un veloz destello ya se había movido a donde estaba el guerrero. Yo me haré cargo de Lancelot, se ve que es el más fuerte de todos, diría Kratos, el cual despejó a una alta velocidad que a su paso dejó nada más que destrucción y grietas en el espacio y tiempo. Lancelot no fue capaz de ver el fuerte golpe que salió disparado al otro lado del planeta, impactando salvajemente con unas rocas que las destruyó por completo. Bien, no se vayan a confiar que podría ser lo peor. Hagamos el mayor esfuerzo, ganemos, no perdamos, porque este reino deberá volver a ser el de antes, ser el más temido, diría Nerón, la cual se lanzó contra el Rey del Sol. Es hora de ver qué tan fuerte me he convertido con mis entrenamientos y mi despertar, y con quién más que con Assassins, la guerrera más temeraria, diría Kara, la cual solo se le formó una sonrisa y se había lanzado a una alta velocidad con un fuerte golpe. Bien, esto va por un buen camino, espero no terminen siendo derrotados, ganen, sean temibles, no tengan miedo a la muerte, que sin le temes ella viene más, así que no tengan miedo, que esto solo es un tiempo. Mi turno es llegar a el palacio, nos vemos por ese lugar, diría Cora, la cual salió a una gran velocidad a donde se encontraba el palacio. Ahora con la batalla de Arturia al otro lado del planeta. ¿No crees que dar golpes sin que tu rival esté listo a veces es muy bajo de tu parte? ¿Acaso no eres un caballero para esperar que tu rival esté listo?, diría Karma, el cual poseía una pequeña sonrisa. Es impresionante que este guerrero esté como si nada a pesar de haber recibido ese salvaje golpe mío. Me impresiona en cierto punto, pero no es la gran cosa, diría Arturia, la cual se ponía en pose de combate con una mirada seria. ¿Qué es lo que pasa? Tanto miedo te estoy generando que no piensas hablar en lo más mínimo. Al final, es verdad, los reyes por más fuertes que se quieran ver terminan siendo unos débiles, diría Karma, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un salvaje golpe. Eso ya lo veremos. ¿Qué tan caballero eres? Según tú eres uno, diría Arturia, la cual no se quedó con las manos cruzadas y se lanzó a una gran velocidad. Los dos guerreros, al impactar sus puños, se generó una inmensa explosión. El salvaje impacto de sus puños fue inmenso, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que las presiones de sus golpes creaban fuertes cráteres por donde iban pasando. Los dos poseían una fuerza muy similar, ni uno se guardaban nada ante el otro. Arturia poseía un gran poder, que cada fuerte golpe que iba lanzando era fuerte, ni hablar del poder que le daba a cada puñetazo. Ella usaba segundos el poder del rayo para afectar más las moléculas del cuerpo del guerrero. Karma sentía un pequeño dolor por cada fuerte golpe. Él sabía que no debía confiarse, ya que no sabía las nuevas habilidades que llegaba a tener su rival. Durante unos largos e intensos minutos los dos guerreros habían tenido una batalla muy pareja y sin bajar la resistencia los dos, hasta que ambos salieron disparados a una gran velocidad hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. No lo haces nada mal, Arturia, Rey León, o como te hacías llamar en el pasado. Es que la basura rápido se olvida, diría Karma con una sonrisa. Rugidos, león del rey, postrate ante el rey león de la tiranía, diría Arturia. Cuando fuertes rugidos de un león se hacían presentes, que todas las bestias que se encontraban en el lugar se arrodillaron ante su rey, y Karma no se pudo oponer, teniendo el mismo destino. Imposible, ¿cómo es capaz de ponerme a sus pies así como si nada? Eso no debería ser posible. Ella aún posee ese rugido, y ni hablar de lo poderoso que ha sido. Al final los reyes siempre termina siendo reyes, nunca se les quita eso de su cabeza, diría Karma en sus pensamientos mientras aún seguía de rodillas. ¿Qué es lo que pasó con el gran Karma? ¿Acaso no es capaz de seguir de pie a pesar de recibir un débil golpe? No me hagas reír, pensé que ibas a ser más fuerte, pero has terminado de ser un débil. Lo único que has hecho bien es ponerte a mis pies como en el pasado, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Jajaja, en el pasado nunca me venciste, la primera vez que me haces ponerme de rodillas. No te creas mucho por una simple hazaña, que cualquiera puede hacerlo, así que cállate la maldita boca y lucha sin trucos, diría Karma serio.
Pues haz lo mismo que hago yo, a ver si posees el mismo coraje o solo eres una estúpido que se cree el mejor, pero cuando posee una verdadera reina de frente se acobarda, diría Arturia, la cual veía eso sería. Nunca cantes victoria antes de tiempo, que al final eso te puede llevar a tu muerte, ¿o acaso nunca has aprendido algo tan básico de los seres supremos? O que diría Karma, el cual se había desplazado a una gran velocidad con un fuerte golpe, que el lugar donde había pasado se generó un gran caos. Lo volveré a traer a la realidad, tal vez así aprenda a no ser una basura completamente, diría Arturia, la cual se había desplazado a una gran velocidad que el mismo espacio donde estaba casi era destruido. Por donde se viera se veían a dos veloces rayos movernos a unas grandes velocidades y la presión en el lugar era inmensa, ni hablar del gran poder que se sentía de parte de los dos guerreros. Al mero impacto de sus puños se generó una inmensa explosión, y a su paso se iba destruyendo todo montañas, un caos se iba generando, por eso hasta de la cual se vio a los dos guerreros darle inicio a una nueva batalla, donde se comenzaron a impactar salvajes golpes a unas altas velocidades. Arturia se comenzó a mover a unas grandes velocidades, mientras daba una fuerte cantidad de golpe y la presión que le ejerce a sus puños era inmensa. Karma estaba siendo masacrado a golpes, no podría ni defenderse bien de los salvajes golpes que estaba recibiendo, que de una veloz patada salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar salvajemente con el suelo, pero a una inmensa velocidad se ponía de pie, deteniendo la fuerte patada que iba a donde él. Arturia no estaba con juegos, que le comenzó a dar una fuerte cantidad de golpes, que cada uno poseía un gran poder, ni hablar de la fuerza que le ponían a cada puñetazo. Karma lentamente estaba retrocediendo por los brutales golpes, que recibió una salvaje patada en toda la cara, que salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una gran explosión. Espada pérfora la realidad, corte invertido, muere para la eternidad, diría Arturia, la cual lanzó el salvaje corte a una inmensa velocidad, que a su paso se veía el gran caos que iba generando el ataque. En eso se vio una inmensa explosión, que a su paso todo se iba desintegrando por ese gran poder. En la zona de combate no había quedado nada más que una gran destrucción. Bien, no creo que sigas vivo después de ese ataque, la verdad, son muy pocos los que salen ilesos de esos ataques de esas magnitudes, diría Arturia, la cual estaba seria, pero no se había confiado, ya que ella sabe que nada es fácil, una batalla no se gana esperando que su rival esté muerto. Jajaja, ¿es en serio que crees que tu ataque iba a acabar con mi vida? Qué buenos sueños tienes, la verdad, pero bueno, que sé, le puede hacer. Los guerreros fuertes siempre creen que son los mejores, pero si no sabes mi máximo poder, nunca cantes victoria antes de tiempo, es la realidad, diría Karma, el cual salía de la explosión con una pequeña sonrisa. Bueno, posees un punto, la verdad, nunca hay que confiarse en las batallas, pero dime, ¿acaso has visto mi verdadero poder también, o solo hablas por hablar? Porque lo que estoy viendo es eso, un hablador nada más. Cuando se le necesita usar su verdadero poder nunca vas a aparecer, porque lo sé claramente, diría Arturia, la cual fue impactada por una veloz patada, saliendo disparado impactando con unas rocas que las destruyó. Sí, que fue lo que decías sobre mi poder, o solo estabas hablando por hablar. Al final los débiles son buenos hablando pero actuando muy débiles. Karma estaba serio, pero sabía que la batalla solo había comenzado, y el momento de darle inicio a un verdadero intercambio de golpes se pondría muy pero muy en serio. Buen golpe, la verdad, pensé que no me iba a dolor, y si lo llegué a sentir, pero tengo una curiosidad, ¿ese es todo tu máxima fuerza? Porque si es así, neta, que aburrido me vas a terminar siendo. Espero seas un gran rival, porque no quiero perder mi valioso tiempo contigo, eso tenlo claro. Soy una guerrera temeraria, si quiero, así que mejor usa tu verdadera fuerza antes que termine con tu miserable vida, dijo Arturia, la cual estaba detrás del guerrero en unos microsegundos. Karma se sorprendió por eso, y cuando se dio la vuelta había sido impactado por un salvaje golpe que salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar salvajemente con el suelo, pero se puso de pie de nuevo, pero solo fue una pérdida de tiempo porque terminó recibiendo otros dos brutales golpes. Arturia no estaba con juegos, ella estaba haciendo cada fuerte golpe con una fuerza terrorífica para cualquiera. Durante unos largos segundos solo se vio como Karma había sido masacrado a golpes sin poder poner alguna resistencia. Al final los golpes habían sido muy doloridos para su cuerpo, hasta que cayó de rodillas en el suelo de nuevo. Flor loto del caos, diría Arturia, cuando lanzó la brutal técnica a una inmensa velocidad, que a su paso solo se veía el gran caos que se iba generando. Escudo Lord del inframundo, diría Karma, cuando un gran escudo con un inmenso poder se le había formado.
En eso el ataque de la guerrera hizo impacto con la técnica del guerrero, que a su paso todo se estaba destruyendo por la fuerte expresión y las ondas de ki que estaban siendo expulsadas por esos impactos con el escudo. Lentamente se veía que el gran ataque de la guerrera iba ganando terreno en la batalla segundo tras segundos. Karma estaba poniendo mucha resistencia pero no estaba soportando dicho ataque, pero aún así se mantenía firme ya que no iba a perder así de fácil con un ataque como ese, pero por más que intentara resistirse se le hacía imposible. Y en eso en toda la zona de combate se vio una inmensa explosión que se generó a la barrera ser destruida por ese ataque y el gran caos que se liberó por ese inmenso poder. Arturia solo veía eso desde las alturas ya que había hecho un gran ataque con un buen nivel de poder aprendiendo una técnica en corto tiempo que la vio y lo había hecho más que bien. Karma fue dado de lleno pero logrando poner una barrera de poder intentando no ser muy afectado por dicho ataque y el gran poder que ese tenía. Son Goku o Kakaroto como te llames poseen muy buenas técnicas la verdad ese poder si lo hubiera hecho tú este planeta capaz ya ni existiera la excelencia de esos dos es impresionante no me quiero imaginar a Son Goku de este reino me imagino que al ser el doble de fuerte diría Arturia en sus pensamientos. Maldita ese poder casi me destruye, si no hubiera sido por mi maldito escudo yo estaría más que muerto, juro que esto te lo haré sentir y el doble diría Karma el cual de un fuerte grito de guerra había pasado al 10% de su poder que era grande a pesar de ser un porcentaje muy pequeño. ¿Piensas que con ese miserable poder vas a poder ganarme? Espero no tengas esos pensamientos porque sería muy estúpido de tu parte diría Arturia la cual se había desplazado a una gran velocidad que por donde había pasado un gran caos se había generado. Eres débil no eres nada más que una simple diosa mimada nunca lo olvides, nunca tendrás un puesto importante en Avalon diría Karma el cual no se la pensó dos veces y se lanzó a una gran velocidad. Los dos guerreros al impactar sus puños se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba terminando de destruir los dos seres le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que se iban dando ponía de cabeza a ese lugar, por donde vieras pasar verías a dos veloces rayos colisionar unos salvajes golpes. Arturia ahora tenía algunas dificultades en esquivar los fuertes golpes, que cada uno le generaba un fuerte daño, pero aún así se mantenía firme a pesar de ser impactada varias veces. Karma ahora se había dejado de juegos ya que los fuertes golpes les había aumentando aún más la intensidad de los golpes. Durante unos minutos se vio un fuerte intercambio de golpes a unas salvajes velocidades los dos guerreros no se habían contenido en lo más mínimo. Arturia no fue capaz de seguir el paso a su adversario que recibió un salvaje golpe en toda la cara que salió disparada a una gran velocidad hasta impactar con el suelo que se generó una fuerte explosión. Estacas carmesí sufre cada impacto diría Karma cuando su poder comenzó a generar grandes estacas en el suelo que eso parecía un camino por la intensidad de las estacas y la cantidad que había. Arturia había quedado clavada en dichas estacas, pero salió de ellas pero su cuerpo estaba sangrando por todos lados mientras lentamente se iba regenerando el daño que se había ocasionado. Ella estaba seria ya que eso no fue nada bueno para su cuerpo. ¿Qué fue lo que le pasó a la gran Arturia? ¿No has sido capaz de ver unos simples golpes o sido muy fuerte para una guerrera como tú? ¿O qué pasa? Diría Karma la cual poseía una pequeña sonrisa. La verdad me has dado unos buenos golpes, no te voy a mentir posees una gran fuerza, pero dime ¿acaso eso es todo lo que llegas a dar o aún posees más? Diría Arturia la cual solo mantenía una pequeña sonrisa. ¿Me sigues subestimando? ¿Es en serio que piensas eso? La verdad, has caído mal ahora sabiendo mi gran poder y aún así posees el descaro de decir que no soy lo suficiente fuerte diría Karma el cual se le formó una vena en la sien. Pues ¿acaso has visto que he liberado poder de mi parte? No verdad aún no he hecho nada de liberación de poder y aún así posees el descaro de decir que eres más fuerte que yo pero bueno los débiles siempre quieren darse a dar que son los mejores diría Arturia. Bueno es porque soy el mejor ¿acaso no entiendes esa parte de que soy el mejor guerrero de la élite de mi rey y ustedes ya pasaron a ser unos débiles nada más diría Karma el cual sintió como su cuerpo había sido dañado por los salvajes golpes. ¿Qué era lo que decías sobre el poder y qué cosas más? La verdad me decepcionas antes los guerreros de Avalon terminaban las batallas antes de empezarlas y tú solo estás haciendo perder mi tiempo diría Arturia la cual estaba seria. ¿Cómo fue capaz de moverse a una velocidad que no he sido capaz de ni verla? ¿Acaso eso debería ser posible? Bueno no debería serlo ya que la fuerza que poseo es mucho más grande la que ella posee, no debería ser posible eso la verdad diría Karma en sus pensamientos.
Arturia no estaría con juegos y le dejó ir una fuerte cantidad de golpes, que cada uno poseía una inmensa fuerza. Ella no estaba con juegos en segundos, le había soltando una inmensa cantidad de golpes hasta de una veloz patada, que lo envió a estrellarse brutalmente con unas rocas. Vamos, ¿qué es lo que te pasa? Estás siendo muy débil, me estás aburriendo, la verdad. Dame una digna batalla, no seas una basura, la verdad. Creo que elegí al guerrero equivocado, diría Arturia, viendo dónde había caído el guerrero. Karma no diría nada y a una inmensa velocidad le dio un golpe con una fuerza impresionante hasta para la que lo recibió de lleno. Arturia salió disparada a una gran velocidad, pero en eso sintió una fuerte patada en su espalda, que salió disparada hacia arriba y vio que un portal se la tragó a un nuevo planeta. Maldición, ¿dónde me encuentro? ¿En abandonado el reino de Avalon o aún estoy? Este planeta es muy raro, la verdad, diría Arturia, la cual estaba seria por la situación que estaba pasando y no entendía nada. Bienvenida al planeta más hermoso por la muerte de una de las grandes guerreras de Avalon. Bienvenida a mi mundo, diría Karma con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? No olvides dejar tu like para los próximos capítulos y ver el final del arco.